Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy, mis amores, vamos a adentrarnos en un tema que a todos nos toca de cerca, algo que todos buscamos y anhelamos, la felicidad. Pero no cualquier felicidad, sino esa felicidad que nos sienta tan bien, esa que nos ilumina el rostro, que nos hace sentir imparables. Y para guiarnos en este viaje, vamos a inspirarnos en una figura que irradia precisamente eso, la increíble Demet Özdemir. Sí, esa actriz turca que nos roba el corazón con su talento y sobre todo, con esa luz tan especial que parece emanar de ella. Si alguna vez se han preguntado cuál es su secreto, o cómo podemos cultivar esa misma sensación de bienestar en nuestras vidas, este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón de suscribirse, que es completamente gratis y así se unirán a nuestra comunidad para no perderse ninguno de nuestros contenidos. ¡Vamos allá! Demet Özdemir, esa maravillosa actriz que saltó a la fama con su carisma y belleza, no solo nos cautiva en pantalla, sino que también nos da una lección de vida con su forma de afrontar el mundo. Si observan sus entrevistas, sus redes sociales, incluso sus apariciones públicas, hay algo innegable en ella, una alegría contagiosa. No es una alegría forzada, ni superficial. Es una felicidad que parece brotar desde adentro, que se refleja en sus ojos y en su sonrisa. Y yo me pregunto cómo lo hace. ¿Qué ingredientes secretos tiene Demet Özdemir para que la felicidad le siente tan bien? Creo que todos tenemos esa capacidad de sentirnos plenos, pero a veces necesitamos un empujoncito, algunas pistas para encontrar ese camino. Pensemos por un momento en qué significa para nosotros la felicidad. Para algunos es la tranquilidad de un hogar cálido. Para otros es el éxito profesional o la conexión profunda con nuestros seres queridos. Demet, por lo que se ve, parece haber encontrado un equilibrio. Una de las cosas que más me llama la atención de ella es su aparente conexión con su trabajo. Cuando uno ama lo que hace, cuando pone pasión y dedicación en ello, la satisfacción se multiplica. No se trata solo de fama o dinero, sino de la realización personal que proviene de dar lo mejor de uno mismo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que amamos nuestro trabajo a ese nivel? A veces nos conformamos con lo que tenemos, sin explorar esas pasiones que podrían hacernos vibrar. Quizás el primer ingrediente secreto de Demet es ese, encontrar o cultivar un amor genuino por lo que hacemos, ya sea nuestro trabajo, un hobby o una causa que nos importe. No se trata solo de elegir una profesión que nos guste, sino de inyectar alma en cada tarea, de ver el potencial de aprendizaje y crecimiento en cada proyecto, por pequeño que sea. El arte de encontrar la pasión en lo cotidiano es una habilidad que Demet parece dominar a la perfección. Nos demuestra que la satisfacción no reside solo en el resultado final, sino en el propio viaje, en la dedicación y en el orgullo de haber dado lo mejor de nosotros mismos. Otra cosa que noto, y esto es algo que he aprendido observando a personas exitosas y felices, es la resiliencia. La vida, mis amores, no siempre es un camino de rosas. Todos enfrentamos desafíos, obstáculos, momentos difíciles. Y la diferencia entre quienes se hunden y quienes salen fortalecidos radica en su capacidad para levantarse. Demet, como cualquier figura pública, ha tenido sus altibajos, sus críticas, sus momentos de presión. Pero lo que transmite es una fuerza interior admirable. No se deja vencer por las adversidades, sino que las utiliza como escalones para crecer. Esa fortaleza, esa capacidad de ver el lado positivo incluso en las situaciones complicadas, es un pilar fundamental de la felicidad. Imaginen esto, en lugar de lamentarnos por un error, lo vemos como una oportunidad de aprendizaje. En lugar de sentirnos derrotados por un fracaso, lo encaramos como un impulso para intentarlo de nuevo con más sabiduría. Eso es poder. La capacidad de recuperar el equilibrio después de una caída, de aprender de los tropiezos y seguir adelante con más determinación, es una cualidad que admiro profundamente en ella y que todos podemos cultivar. No se trata de negar las dificultades, sino de reenfocar nuestra energía en encontrar soluciones y oportunidades de mejora. Y hablando de poder, otro aspecto que me fascina de Demet es su autenticidad. En un mundo donde a menudo se busca encajar o proyectar una imagen idealizada, ella parece mostrarse tal como es. Sus momentos de alegría, sus vulnerabilidades, todo se siente real. La autenticidad, mis amigos, es liberadora. Cuando no tenemos que fingir, cuando podemos ser nosotros mismos sin miedo al juicio, la carga se aligera enormemente. Y eso, créanme, es una fuente inmensa de paz interior y por lo tanto de felicidad.
Piensen en cuánta energía gastamos intentando ser alguien que no somos. Si tan solo pudiéramos aceptar nuestras imperfecciones, celebrar nuestras peculiaridades y mostrarnos al mundo con honestidad, qué diferentes serían nuestras vidas. Demet Özdemir, con esa sonrisa genuina y esa mirada sincera, nos enseña que ser uno mismo es el mejor atuendo que podemos llevar. La valentía de mostrarse vulnerable, de compartir sus experiencias y emociones de manera genuina, crea una conexión profunda con su audiencia y consigo misma, liberándola de la presión de mantener una fachada. Pero ¿cómo cultivamos esa autenticidad? A veces nos da miedo exponernos, ¿verdad? Miedo a no ser suficientes, a ser rechazados. Empieza con la autoaceptación. Reconocer nuestras fortalezas sí, pero también nuestras debilidades, y amarnos incondicionalmente. Es un proceso, por supuesto, no sucede de la noche a la mañana. Pero cada pequeño paso hacia el autodescubrimiento y la autoaceptación nos acerca más a esa felicidad que tanto buscamos. Es un viaje de autoconocimiento, de entender nuestras propias motivaciones, deseos y miedos, y de abrazar cada faceta de nuestro ser con compasión. Ahora, quiero hablar de algo que está muy presente en la vida de Demet Özdemir y que, creo, es un ingrediente clave para que la felicidad le siente tan bien: sus relaciones. Se la ve rodeada de amigos, de su familia, y se nota el cariño genuino que hay en esos vínculos. Las conexiones humanas, el apoyo mutuo, el amor compartido, son pilares fundamentales de una vida plena y feliz. Pasamos tanto tiempo inmersos en nuestras rutinas, en nuestros objetivos individuales, que a veces olvidamos nutrir esas relaciones que nos dan tanto. Una charla sincera con un amigo, un abrazo de un ser querido, una cena en familia. Estos momentos, aunque parezcan pequeños, son tesoros que nos recargan el alma. Demet parece tener la habilidad de valorar y cultivar estas conexiones, y eso, sin duda, contribuye enormemente a su bienestar. ¿Estamos dedicando el tiempo y la energía necesarios a las personas que amamos? ¿Estamos siendo presentes en sus vidas? Reflexionar sobre esto es importantísimo. El apoyo emocional, la alegría compartida y el consuelo en los momentos difíciles que provienen de relaciones sólidas son un bálsamo para el alma. Invertir tiempo y energía en estas conexiones es una de las formas más efectivas de cultivar la felicidad duradera. ¿Y qué hay de cuidarse a uno mismo? Ese autocuidado que a veces relegamos a último plano. Demet visiblemente se cuida. No me refiero solo a la apariencia física, sino a ese cuidado integral del cuerpo y la mente. Una buena alimentación, ejercicio, momentos de descanso, actividades que nos nutran y nos recarguen. Cuando nos sentimos bien físicamente, nuestra mente también se beneficia. Y viceversa. El autocuidado no es un acto de egoísmo, mis amores, sino una necesidad para poder enfrentar la vida con energía y vitalidad. Imaginen un coche que no se le pone gasolina ni se le hace mantenimiento. ¿Cuánto tiempo podría funcionar? Nosotros somos igual. Necesitamos ese cuidado para estar en nuestro mejor momento y por ende ser más felices. Demet parece haber interiorizado esto, y se le nota en su energía y en esa vitalidad que transmite. El autocuidado abarca desde el descanso adecuado y una nutrición equilibrada hasta la práctica de actividades que nos brindan placer y nos permiten desconectar del estrés diario. Es un acto de respeto hacia nosotros mismos, un reconocimiento de que merecemos sentirnos bien en todos los aspectos de nuestra vida. Además, hay algo en Demet Özdemir que me inspira mucho: su optimismo. No es que sea ajena a las dificultades, sino que parece tener una forma innata de ver el vaso medio lleno. Esa actitud proactiva ante la vida, esa creencia en que las cosas pueden mejorar, es un motor poderoso para la felicidad. El optimismo no significa ignorar los problemas, sino enfrentarlos con la esperanza de encontrar soluciones y aprender de ellos. Es una mentalidad que se puede cultivar. Requiere práctica, sí, pero los resultados son asombrosos. Empezar el día con pensamientos positivos, enfocarse en lo bueno, agradecer las pequeñas cosas, son hábitos que con el tiempo transforman nuestra perspectiva y nuestra capacidad de ser felices. Demet, con su sonrisa radiante y su energía positiva, nos contagia esa forma de ver el mundo con más luz. El optimismo no es una negación de la realidad, sino una elección consciente de enfocarnos en las posibilidades y en el potencial de crecimiento, incluso en medio de las adversidades. Otra cosa que me parece crucial y que se percibe en Demet es la gratitud. Cuando uno es capaz de apreciar lo que tiene, de agradecer las bendiciones, grandes y pequeñas, la felicidad se magnifica.
A veces estamos tan enfocados en lo que nos falta, en lo que deseamos, que olvidamos dar las gracias por todo lo maravilloso que ya poseemos. La gratitud nos ancla al presente, nos ayuda a valorar el ahora y a reconocer la abundancia que nos rodea. Demet. A través de sus gestos y expresiones, transmite esa sensación de agradecimiento por lo que tiene, por su vida, por su carrera, y eso, sin duda, es un ingrediente que hace que la felicidad le siente tan bien. La práctica de la gratitud nos permite cambiar nuestro enfoque de la escasez a la abundancia, reconociendo y valorando las innumerables bendiciones que a menudo pasamos por alto. Y ya para ir cerrando, quiero que reflexionemos sobre esto. La felicidad no es un destino al que se llega, sino un camino que se construye día a día. Es una elección. Demet Özdemir con su ejemplo nos muestra que la felicidad se nutre de la pasión por lo que hacemos, de la resiliencia ante los desafíos, de la autenticidad, de las relaciones valiosas, del autocuidado, del optimismo y de la gratitud. Son todos estos ingredientes, combinados de una forma única y personal, los que hacen que esa sensación de bienestar florezca en su vida. Y la buena noticia, mis amores, es que todos tenemos la capacidad de cultivar estos mismos ingredientes en la nuestra. No se trata de imitarla, sino de inspirarnos en su ejemplo para descubrir y potenciar nuestros propios caminos hacia la plenitud. Cada uno de nosotros posee una combinación única de talentos, experiencias y perspectivas que pueden ser la base de nuestra propia felicidad. Así que, mis queridos amigos, espero que este recorrido por el secreto de la felicidad que le sienta tan bien a Demet Özdemir les haya inspirado y les haya dado algunas ideas para aplicar en sus propias vidas. Recuerden, cada uno de nosotros tiene su propio camino hacia la plenitud, y lo importante es disfrutar del proceso, aprender, crecer y, sobre todo, ser amables con nosotros mismos en el camino. La vida es un constante aprendizaje, y cada día nos brinda la oportunidad de dar un paso más hacia la versión más feliz y plena de nosotros mismos. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué es lo que más les inspira de Demet Özdemir? ¿Qué creen ustedes que son los ingredientes clave de la felicidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo con mucho cariño. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares para que esta comunidad siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.